Un sheriff abusivo humilló a un guerrero apache frente a todos. Lo que no sabía era que aquel hombre era el más importante del pueblo y que la vida de su hija dependería de él. Hola, mi querido amigo. Soy Ricardo Rodríguez, el narrador de Sueños y Destinos. Antes de comenzar, te invito a suscribirte a nuestro canal y cuéntame, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Un fuerte abrazo y disfruta la historia. En el territorio de Nuevo México, donde el polvo se alzaba como profecía de sequía, San Telmo sobrevivía entre carretas y promesas rotas. El año era 1872, y la ciudad no era más que un conjunto de edificios torcidos unidos por el miedo y la necesidad. Abel McCord caminaba por la calle principal con pasos medidos, la estrella del sheriff brillando en su pecho como una advertencia. Llevaba cicatrices que nadie veía, heridas de guerra que le habían enseñado que mostrar debilidad era invitar al desastre. Sus botas levantaban tierra seca mientras observaba a los comerciantes cerrar sus puertas, a las lavanderas recoger ropa que olía a sudor y esperanza gastada. San Telmo era su responsabilidad y él la cuidaba como quien cuida un puñado de vidrios rotos, con cuidado, pero sin ternura. La mañana había llegado con calor temprano, ese calor que se pega a la piel y no suelta. Abel se detuvo frente al almacén de Esteban Rentería, observando al comerciante acomodar sacos de harina con la precisión de quien cuenta cada centavo. Rentería era un hombre de palabras suaves y ojos calculadores, de esos que sonríen mientras miden cuánto pueden quitarte sin que te des cuenta. Abel no confiaba en él, pero tampoco lo enfrentaba. En San Telmo, el equilibrio era más importante que la verdad. «Sheriff», saludó Rentería secándose las manos en el delantal. «Buen día para el orden, ¿no le parece?» Abel asintió sin palabras. Sabía que el orden de Rentería era el tipo que beneficiaba a unos pocos, pero no tenía energía para desafiar cada injusticia. Tenía suficiente con mantener a los borrachos fuera de las calles y evitar que los rancheros se mataran por disputas de agua. El polvo seguía subiendo cuando un caballo solitario apareció al final de la calle. Abel entrecerró los ojos contra el sol y distinguió la figura de un hombre que montaba sin prisa, como quien conoce el valor del silencio. Era apache. Eso se notaba en la forma en que sus hombros se mantenían relajados, pero alertas, en cómo sus ojos leían el pueblo antes de que el pueblo lo leyera a él. El apache desmontó frente al almacén con movimientos que no hacían ruido innecesario. Llevaba una bolsa de cuero desgastado al hombro y un atado de pieles en la mano. Abel no se movió de su lugar frente a la oficina del sheriff, pero su cuerpo se tensó como cuerda de arco. No era el primer apache que venía a comerciar, pero era el primero desde que los rancheros habían comenzado a quejarse de ganado perdido y cercas cortadas. Mentiras, probablemente, pero mentiras que Abel necesitaba respetar si quería mantener su salario. El apache entró al almacén y la puerta se cerró tras él con un golpe seco. Abel esperó, contando los segundos, sintiendo cómo el silencio del pueblo se espesaba. Las lavanderas habían dejado de torcer ropa. Un par de niños se habían escondido tras las faldas de sus madres. Hasta el perro del herrero se había callado, como si supiera que algo iba a romperse. Pasaron 10 minutos, luego 20. Cuando el apache salió, traía las manos vacías y una expresión que no revelaba nada. Abel lo observó subir a su caballo y prepararse para partir. Fue entonces cuando Rentería salió corriendo del almacén, agitado, con el rostro rojo y las manos temblando. «¡Sheriff! ¡Sheriff McCord!». Abel caminó hacia él con lentitud deliberada. «¿Qué pasa, Rentería?». «Ese salvaje», jadeó el comerciante señalando al apache que ya se alejaba. «Me robó una caja de herramientas. La tenía atrás del almacén y ahora no está». Abel miró al apache que seguía cabalgando, sin prisa, sin mirar atrás. Algo en esa calma le incomodó.
Un ladrón hubiera corrido, un culpable hubiera mostrado nervios. Pero el apache montaba como quien tiene la conciencia tranquila y ningún motivo para temer. ¿Está seguro?, preguntó Abel. Completamente. Estaba ahí hace una hora. Solo él entró y salió. Tiene que ser él. Abel sintió el peso de los ojos del pueblo sobre su espalda. Sabía lo que esperaban, sabía lo que exigían. ¡Alto! La voz de Abel cortó el aire como látigo. El apache detuvo su caballo y se volvió lentamente. No había miedo en sus ojos, solo una paciencia antigua que Abel reconoció de soldados que habían visto demasiado. El sheriff caminó hacia él, consciente de cada paso, de cada respiración, de cómo el pueblo entero se había asomado a puertas y ventanas para presenciar lo que vendría. «¡Bájese del caballo!», ordenó Abel. Su voz sonó más dura de lo que pretendía. El apache obedeció sin palabras. Sus movimientos eran controlados, deliberados, como si cada gesto fuera una decisión consciente. Y Abel lo estudió. Manos callosas, ropa gastada pero limpia, una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda. No era joven, pero tampoco viejo. Era del tipo de hombre que sobrevive porque aprende a leer el peligro antes de que llegue. «Dicen que robó herramientas», dijo Abel. «Vacíe la bolsa». El apache no protestó. Desató la bolsa y la vació en el suelo. Cayeron raíces secas, un pedazo de carne seca envuelto en tela, una cantimplora de cuero, nada más. Y Abel revisó el contenido con la punta de la bota. No había herramientas. «¡Revíselo!», gritó Rentería desde la entrada del almacén. «Debe tenerlas escondidas en la ropa». Abel sintió la mirada del apache sobre él. No era una mirada de súplica ni de rabia. Era simplemente observación, como quien mira llover sabiendo que no puede hacer nada para detenerlo. El sheriff sabía que no encontraría nada. Lo supo desde el momento en que vio la calma del apache. Pero también sabía que el pueblo esperaba un espectáculo y él era el encargado de darlo. «Quítese la camisa», ordenó. El apache obedeció sin dudar. Se quitó la camisa de algodón y quedó con el torso desnudo bajo el sol. Su piel estaba marcada por cicatrices viejas, historias que no contaría. Abel lo revisó sin encontrar nada. Sintió vergüenza, pero la guardó donde guardaba todas las cosas que no podía permitirse sentir. «Arrodíllese». Las palabras salieron de la boca de Abel antes de que pudiera detenerlas. Era innecesario. Era cruel. Pero era lo que el pueblo quería ver. Un apache de rodillas, humillado, recordado de su lugar en el orden que Abel defendía. El apache miró al sheriff durante un momento largo, y en ese momento Abel vio algo que le heló la sangre. Compasión. No era odio lo que brillaba en esos ojos oscuros. Era lástima. Como si el apache supiera que Abel era más prisionero que él. El apache se arrodilló. El silencio que siguió fue tan denso que Abel podía escuchar el latido de su propio corazón. Nadie hablaba. Nadie se movía. Hasta el viento parecía haberse detenido para presenciar la humillación. Abel sintió el peso de su estrella como si fuera de plomo. Quiso decir algo, disculparse, explicar que esto no era necesario, pero las palabras se le atascaron en la garganta. «Puede irse», dijo finalmente, y su voz sonó hueca. El apache se levantó con la misma calma con la que se había arrodillado. Recogió sus cosas, se puso la camisa y montó su caballo. Antes de partir, miró una última vez a Abel. No dijo nada, no tenía que hacerlo. El mensaje estaba claro. «Sé quién eres, sé que temes, y no te juzgo por ello». Luego se fue, y el polvo se alzó tras él como cortina que cierra un acto. El pueblo comenzó a dispersarse, satisfecho. Rentería volvió a su almacén. Las lavanderas retomaron su trabajo. Los niños salieron de sus escondites. La vida en San Telmo continuó como si nada hubiera pasado.
Pero Abel se quedó parado en medio de la calle, con las manos temblando y la boca seca. Algo había cambiado. Algo se había roto, y él sabía, aunque no quisiera admitirlo, que lo que acababa de hacer no era justicia, era cobardía disfrazada de autoridad. Esa noche, Abel no pudo dormir. Se quedó sentado en su oficina mirando la estrella sobre su escritorio, preguntándose cuántas veces había usado la ley como excusa para evitar hacer lo correcto. La luna entraba por la ventana y dibujaba sombras que parecían dedos acusadores. Bebió whisky, pero el alcohol no apagó la vergüenza que le quemaba el pecho. Al día siguiente, San Telmo amaneció diferente. O quizás fue Abel quien despertó con ojos nuevos. La válvula del pozo comunitario estaba abierta, y el agua, esa agua tan preciosa en tierra seca, se había desperdiciado durante la noche. Don Fernando García, el ganadero más rico del pueblo, llegó furioso a la oficina del sheriff. McCord, alguien abrió las porteras de mi corral. Perdí 20 cabezas de ganado. Se dispersaron por el valle. Abel salió a investigar. Las porteras estaban abiertas, sí, pero no rotas. Quien las abrió sabía lo que hacía, conocía cómo funcionaban los mecanismos. No había marcas de violencia, solo precisión. Al mediodía, el telegrafista vino con noticias peores. El cable del telégrafo había sido cortado a unas millas del pueblo, en un trecho donde la arena se tragaba las huellas y el sol borraba cualquier rastro. San Telmo estaba aislado, sin forma de pedir ayuda o comunicarse con el exterior. El rumor comenzó a circular como fiebre. El apache había vuelto para vengarse. Abel escuchó las conversas en la cantina, en la calle, frente a la iglesia. Todos estaban seguros de que el hombre humillado había regresado para retaliar. Y todos miraban a Abel esperando que hiciera algo. Pero Abel no estaba seguro. Algo no cuadraba. Un hombre vengativo hubiera atacado personas, no estructuras. Hubiera buscado sangre, no inconvenientes. Quien hizo esto tenía otro propósito, uno que Abel no alcanzaba a entender todavía. El pastor del pueblo, un hombre gordo llamado Tomás Salcedo, subió al púlpito ese domingo con un sermón que olía a azufre y miedo. Habló de la amenaza que acechaba San Telmo, de la necesidad de proteger a las familias, de cómo Dios castigaba a quienes mostraban debilidad ante el enemigo. Sus palabras encendieron algo peligroso en el pueblo, la certeza de que cualquier cosa que hicieran en nombre de la seguridad estaba justificada. Abel sintió el cambio en el aire. San Telmo, que nunca había sido gentil, se volvió áspero como piedra de afilar. Las lavanderas dejaron de cantar mientras trabajaban. Los niños jugaban a expulsar al intruso, y sus juegos tenían un filo cruel que Abel no les había visto antes. Hasta el perro del herrero gruñía a las sombras. Mientras tanto, a unas millas de allí, en una ravina escondida entre mezquites y rocas rojas, vivía Elena. Era una joven de 22 años cuya piel morena y ojos oscuros contaban una historia que San Telmo prefería no escuchar. Hija de madre mexicana y padre apache que la había abandonado cuando era niña, Elena había crecido en los márgenes, aceptada a medias, rechazada del todo. Había aprendido a sobrevivir con trabajos temporales. Ayudaba a parteras, limpiaba cuartos, cocinaba para viajeros. Nunca se quedaba mucho tiempo en un lugar porque nadie la quería quedarse mucho tiempo con ella. Meses atrás, empujada por la necesidad, había aceptado barrer el escritorio de Esteban Rentería. El comerciante pagaba poco, pero era dinero. Elena limpiaba en silencio, tratando de hacerse invisible, de no dar motivos para que la despidieran. Pero los oídos no se pueden cerrar como los ojos. Escuchó conversaciones susurradas, vio mapas garabateados en papeles que Rentería escondía cuando ella entraba. Entendió palabras como concesión, tierras ociosas, agente federal. Luego vino la fiebre.
Elena no supo de dónde llegó, solo que un día amaneció temblando y al siguiente no podía levantarse de la cama. Su cuerpo ardía. Sus manos no podían sostener nada. Pidió ayuda, pero en San Telmo nadie quería acercarse a una mestiza enferma que traía maldiciones de ambos mundos. Fue Rentería quien convenció a Abel de expulsarla. Es un peligro para la salud pública, sheriff. Usted sabe cómo son estas cosas. Una enfermedad puede acabar con todo el pueblo. Abel firmó la orden sin pensarlo 2 veces. No era crueldad, se dijo, era precaución. Elena fue sacada de su cuarto en la posada y llevada a las afueras del pueblo con lo poco que tenía. Una manta raída, un vestido de repuesto, una cantimplora medio vacía. Le dijeron que si regresaba, la encerrarían. Elena caminó hacia las colinas con pasos inseguros, la fiebre nublándole la vista. No sabía a dónde iba, solo sabía que tenía que alejarse. El sol la golpeaba como puño cerrado, el polvo se le pegaba a la piel húmeda. Cuando cayó por primera vez, pensó que no se volvería a levantar, pero se levantó, y volvió a caer, y se levantó otra vez. Así siguió hasta que llegó a la Rabina, un lugar donde los mezquites daban sombra y las rocas protegían del viento. Se dejó caer al suelo y esperó a morir. No murió. Alguien la encontró. Tagua había estado rastreando señales de agua cuando vio el cuerpo tendido entre las rocas. Se acercó con cautela, esperando encontrar un cadáver. En su lugar, encontró a una mujer que respiraba apenas, con los labios agrietados y la piel ardiendo. La reconoció, no personalmente, pero sí por historia. Su madre le había hablado de una mujer mexicana que años atrás les había dado refugio cuando soldados perseguían a su banda. Esa mujer tenía una hija mestiza. Esta debía ser ella. Tagua no lo pensó 2 veces. Cargó a Elena hasta un lugar más protegido, le dio agua en pequeños sorbos, cubrió su cuerpo con una manta limpia. Durante 3 días cuidó de ella como había cuidado de heridos en su tribu, con paciencia, sin palabras innecesarias, con manos que sabían lo que hacían. Le preparó caldos de raíces y le cambió las compresas frías cuando la fiebre subía. No le pidió nada, no esperaba gratitud. Cuando Elena finalmente despertó con la mente clara, lo primero que vio fue a un hombre apache sentado junto al fuego, preparando algo en una olla de barro. No gritó, no huyó, simplemente lo observó, tratando de entender por qué seguía viva. «Agua», murmuró con voz ronca. Tagua le acercó la cantimplora sin hablar. Elena bebió despacio, sintiendo cómo el líquido le bajaba por la garganta como bendición. Cuando terminó, intentó levantarse, pero las piernas no le respondieron. «Descansa», dijo Tagua en español con acento marcado, todavía débil. «¿Quién eres?» «Tagua». «¿Por qué me ayudas?» Tagua no respondió inmediatamente. Removió lo que cocinaba en la olla, probó el caldo, agregó más sal. Finalmente, sin mirarla, dijo: «Tu madre ayudó a la mía. Deuda pagada». Elena cerró los ojos. No tenía fuerzas para más preguntas. Se dejó llevar por el cansancio, sabiendo que por primera vez en mucho tiempo estaba en un lugar donde alguien la quería viva. Los días que siguieron fueron lentos y callados. Tagua salía temprano a cazar y recolectar. Regresaba al atardecer con lo necesario. Elena se recuperaba poco a poco, ganando fuerzas, aprendiendo a caminar de nuevo. No hablaban mucho. No hacía falta. La compañía en el silencio era suficiente. Fue durante esa convivencia que Elena comenzó a entender quién era Tagua. No por lo que decía, sino por lo que hacía. Era un hombre que conocía cada piedra, cada arbusto, cada señal del desierto. Había sido rastreador para soldados cuando era joven. Había aprendido a leer huellas como otros leen libros. Pero también había aprendido algo más: a leer a los hombres, a entender sus miedos, sus ambiciones, sus mentiras. «¿Por qué fuiste a San Telmo ese día?»
preguntó Elena una tarde mientras cosía un agujero en su vestido. Tagua tallaba un pedazo de madera junto al fuego. Necesitaba pomada, hilo, caldo de hueso. ¿Para quién? Para ti. Ya estabas enferma cuando fui. Elena dejó de coser. ¿Me estabas buscando? No a ti. Buscaba a alguien que necesitara ayuda. Tu madre me enseñó. Cuando hay deuda, se paga. Vi tu rastro. Sabía que estabas mal. Algo se movió en el pecho de Elena. No era gratitud exactamente. Era algo más profundo. Algo que no tenía nombre. Este hombre apache, a quien San Telmo llamaría salvaje, había arriesgado su dignidad para conseguir lo que ella necesitaba, y cuando lo humillaron en la plaza, no se vengó con violencia. Simplemente siguió su camino. ¿Fuiste tú?, preguntó Elena de pronto. ¿Lo del pozo? ¿Las porteras? El telégrafo. Tagua no dejó de tallar. Necesitaba tiempo. Necesitaba que dejaran de buscar cerca de aquí. ¿Por qué no los atacaste después de lo que te hicieron? Atacar es fácil, respondió Tagua. Confundir es mejor. Atacas, te buscan con rabia. Confundes, te buscan con miedo. Miedo hace cometer errores. Elena entendió entonces que Tagua no era simplemente un superviviente. Era un estratega. Cada acción que se le atribuía tenía un propósito calculado. Lo que Elena no sabía, lo que Tagua tampoco le había dicho, era que había otra razón para sus acciones. Esteban Rentería no era solo un comerciante codicioso, era un hombre que conspiraba para cambiar San Telmo en algo que le diera más poder y más dinero. Tagua lo había descubierto poco a poco, observando, escuchando, juntando piezas. Rentería tenía contactos con agentes del gobierno. Quería que declararan las tierras cerca del arroyo como ociosas, tierras que no tenían dueño claro y que podían ser vendidas. Si eso pasaba, familias apaches que habían usado esas tierras por generaciones serían expulsadas. Y Rentería, a cambio de facilitar la operación, recibiría contratos de suministro para el nuevo puesto de diligencias que planeaban construir. El corte del telégrafo no fue venganza, fue estrategia. Rentería necesitaba confirmar con sus contactos la llegada de los representantes del gobierno. Sin telégrafo, no podía hacerlo. Eso le daba a Tagua tiempo para encontrar pruebas. Hay papeles, le dijo Tagua a Elena esa noche, en el almacén de Rentería, mapas, cartas, cosas que muestran lo que planea. ¿Cómo lo sabes? Porque escucho, porque observo, porque he visto cómo trabajan hombres como él. Elena sintió un frío que no venía del aire nocturno. Si esos papeles existen, necesitamos encontrarlos. Necesitamos mostrárselos al sheriff. ¿El sheriff? Tagua escupió la palabra como si quemara. El sheriff me puso de rodillas para que su pueblo se sintiera seguro. Lo sé, dijo Elena. Pero también sé que Abel McCord no es malvado. Es débil, y a veces los débiles pueden volverse fuertes si se les da una razón. Tagua la miró durante un largo momento. Luego asintió. Entonces necesitamos darle esa razón. Abel McCord no dormía bien desde aquella tarde en la plaza. Cada noche, cuando cerraba los ojos, veía al apache arrodillado, viéndolo con esa mirada que era peor que el odio. Bebía más de lo que debía. Evitaba mirarse al espejo. Hacía su trabajo con el mínimo necesario, como quien cumple una condena. Su ayudante, un joven ambicioso llamado Diego Mora, había comenzado a tomar más iniciativas. Organizaba patrullas, hablaba con los comerciantes, hacía promesas de mano dura contra cualquier amenaza. Abel lo dejaba hacer. Era más fácil que enfrentar su propia cobardía. «Sheriff», dijo Diego una mañana entrando a la oficina sin tocar, «los hombres quieren hacer algo con lo del apache. Dicen que usted está siendo muy blando». Abel levantó la vista de los papeles que fingía leer. «¿Qué proponen?» «Una partida de búsqueda. Encontrarlo y resolver el problema». «¿Resolver cómo?». Diego se encogió de hombros. «¿Cómo se resuelven estas cosas en la frontera?
Abel sintió el estómago revolverse. Sabía lo que significaba. Sabía que si permitía eso, San Telmo cruzaría una línea de la que no habría retorno. Pero también sabía que si se oponía, perdería lo poco de autoridad que le quedaba. «Déjame pensarlo», dijo finalmente. Diego sonrió. No era una sonrisa amigable. Era la sonrisa de quien ya ha ganado y solo espera que el otro lo admita. Esa tarde, mientras Abel caminaba por el pueblo, notó algo extraño. Una marca en la pared del almacén. No era grande, solo un pequeño símbolo tallado en la madera. Un círculo con una línea atravesándolo. Abel lo había visto antes, en sus días de soldado. Era una marca apache, pero no era una amenaza. Era un mensaje. Abel estudió la marca durante varios minutos, sintiendo cómo algo se movía en su mente. Quien la había dejado sabía que él la reconocería. Quien la había dejado quería que supiera que alguien estaba observando, esperando, midiendo cada movimiento. No era intimidación, era invitación. Esa noche, Abel tomó una decisión. Salió del pueblo antes del amanecer, cuando la oscuridad todavía cubría el desierto y el frío mordía la piel. Llevaba su rifle, pero lo cargaba más por costumbre que por intención de usarlo. Siguió la dirección que había calculado estudiando los sabotajes. Siempre apuntaban hacia el este, hacia las colinas donde los mezquites crecían espesos. Caminó durante horas. El sol salió y el calor comenzó a apretar. Abel bebió agua de su cantimplora y siguió adelante. No estaba seguro de qué buscaba. Solo sabía que no podía quedarse quieto mientras San Telmo se convertía en algo que él no podría reconocer. Encontró la rabina al mediodía. Estaba escondida entre rocas, protegida del viento y los ojos curiosos. Cuando bajó por la pendiente, vio el humo de una fogata pequeña, y junto al fuego, sentada con las piernas cruzadas cosiendo algo, estaba Elena. Abel la reconoció inmediatamente. Había sido él quien firmó la orden de expulsión. Recordaba su rostro, sus ojos oscuros que no suplicaron cuando se la llevaron. Sintió vergüenza, pero la tragó como tragaba todas las cosas que no podía permitirse sentir. «Elena López», dijo con voz que pretendía ser firme. Ella levantó la vista sin sobresaltarse. «Sheriff McCord, ¿qué haces aquí? Te expulsaron por tu propia seguridad». «Me expulsaron porque era conveniente», corrigió Elena sin agresividad, solo con la calma de quien conoce la verdad. «Y estoy aquí porque alguien decidió que merecía vivir». Tagua salió de detrás de las rocas sin hacer ruido. Abel lo vio, y su mano se movió instintivamente hacia el revólver. Pero Tagua no llevaba armas. Solo tenía las manos vacías y esa misma mirada de paciencia infinita que Abel recordaba de la plaza. «No vengo a arrestarlos», dijo Abel, y se sorprendió de estar diciendo la verdad. «Entonces, ¿por qué vienes?», preguntó Elena. Abel se quitó el sombrero y se pasó una mano por el pelo sudado. «Porque necesito entender. Necesito saber si lo que creen en el pueblo es cierto. Si tú», miró a Tagua, «estás atacándonos». «No ataco», respondió Tagua. Su español era entrecortado, pero claro. «Protejo». «¿Proteges qué?». «A ella, y lo que ella sabe». Elena se levantó dejando la costura a un lado. «Sheriff, ¿sabe por qué me enfermé?». Abel negó con la cabeza. «Porque trabajé demasiado en el almacén de rentería. Limpiaba de sol a sol, respirando polvo y humedad, pero antes de enfermar, vi cosas. Oí cosas». Elena caminó hacia él sin miedo, con la determinación de quien ya no tiene nada que perder. Rentería planea algo que acabará con las tierras del arroyo. Tiene cartas de un agente federal, tiene mapas, tiene acuerdos con vaqueros que vigilan y ahuyentan a cualquier apache que se acerque. Abel sintió cómo el mundo se inclinaba ligeramente. «¿Estás diciendo que Rentería está vendiendo San Telmo?
interrumpió Elena. O mejor dicho, está vendiendo las tierras que no son suyas para quedarse con las ganancias. Y lo hará presentándose como el héroe que mantiene al pueblo seguro mientras negocia a espaldas de todos. ¿Tienes pruebas? Sé dónde las guarda. En su escritorio, bajo un baúl. La llave está escondida bajo la tabla suelta de la ventana lateral. Abel la miró durante un largo momento. ¿Y por qué debería creerte? Elena no respondió con palabras. Simplemente caminó hacia la fogata, hurgó entre sus pocas pertenencias y sacó un pedazo de papel doblado. Se lo entregó a Abel. El sheriff lo desdobló y reconoció la letra de Rentería. Era una nota breve, escrita apresuradamente. Capataz Morales, vigila el arroyo al amanecer. Cualquier apache que veas, ahuyéntalo. No queremos problemas antes de que llegue el agente. Te pagaré extra. ¿Cómo conseguiste esto?, preguntó Abel. Lo encontré en la basura del almacén. Rentería lo arrugó y lo tiró pensando que nadie lo leería. Pero yo sí leo. Y guardo las cosas que podrían ser importantes. Abel sintió como sus certezas se desmoronaban como adobe bajo lluvia. Todo lo que creía sobre el apache, sobre los sabotajes, sobre las amenazas al pueblo, todo había sido mentira, o peor, había sido verdad manipulada para servir a los intereses de un solo hombre. Tagua habló entonces, su voz grave y medida. Yo no abrí el pozo por maldad. Lo abrí porque los hombres de Rentería estaban cerca. Necesitaba que fueran al pueblo a reportar, a distraer. Las porteras igual. El ganado no se perdió, solo se dispersó. Todo vuelve. Pero la atención de los hombres fue hacia otro lado. Y el telégrafo, agregó Elena, lo cortó para que Rentería no pudiera confirmar la llegada del agente federal. Sin esa confirmación, el agente llegaría sin que Rentería pudiera preparar su teatro. Abel se sentó en una roca, sintiendo el peso de todo lo que acababa de aprender. Si esto es cierto, si Rentería realmente está conspirando, no es sí, interrumpió Elena, es cuándo. Y si no hacemos algo pronto, cuando llegue el agente, San Telmo habrá perdido más que tierra. Habrá perdido su alma. Abel miró a Tagua. ¿Por qué no me mataste cuando tuve la oportunidad? En la plaza. Pudiste haberme atacado. Matarte sería fácil, respondió Tagua, pero no resolvería nada. Los hombres como tú necesitan despertar, no morir. Abel pasó la noche en la rabina. No porque lo invitaran, sino porque necesitaba tiempo para pensar. Elena le preparó café amargo y Tagua mantuvo el fuego vivo. Hablaron poco. Las palabras ya habían hecho su trabajo. Ahora tocaba decidir. Al amanecer, Abel se levantó con una claridad que no sentía desde hacía años. Sabía lo que tenía que hacer, pero también sabía que sería lo más difícil que había hecho en su vida. Necesitamos esos documentos, dijo. Sin ellos es tu palabra contra la de Rentería. Y en San Telmo la palabra de Rentería vale más que la verdad. Puedo conseguirlos, ofreció Tagua. No, si te atrapan, te matarán. Y si te matan, esto se convierte en lo que ellos quieren, una historia sobre un apache peligroso que merecía morir. Entonces, ¿qué propones?, preguntó Elena. Abel se puso el sombrero. Propongo que entremos juntos. Tú conoces dónde están los documentos. Tagua conoce cómo moverse sin ser visto. Y yo conozco cómo hacer que la gente escuche cuando no quiere oír. Esa noche, San Telmo dormía inquieto. Diego Mora había organizado una reunión para el día siguiente donde se tomarían medidas definitivas contra la amenaza apache. El pastor Salcedo había prometido un sermón sobre la justicia divina. Rentería contaba sus ganancias futuras en silencio, seguro de que todo saldría como planeaba. Pero en la oscuridad, 3 figuras se movían entre las sombras. Tagua guiaba, leyendo el pueblo como leía el desierto. Elena señalaba el camino hacia el almacén,
y Abel, por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba haciendo lo correcto. Llegaron a la ventana lateral sin ser vistos. Tagua probó la tabla suelta y encontró la llave exactamente donde Elena había dicho. La puerta del almacén se abrió sin ruido. Tagua entró primero, moviéndose como sombra entre las sombras. Elena lo siguió, y Abel cerró la marcha. La luna entraba por las ventanas, dibujando rectángulos de luz pálida en el suelo de madera. Todo estaba quieto, demasiado quieto. Elena señaló hacia el fondo. Allí, tras una cortina raída, estaba el escritorio de Rentería. Caminaron con cuidado, evitando los tablones que crujían. Cuando llegaron al escritorio, Elena movió el baúl que estaba encima. Era pesado, pero entre los tres lo corrieron sin hacer ruido. Debajo había una carpeta de cuero. Abel la abrió y vio lo que Elena había descrito. Mapas con líneas marcando el arroyo, cartas con sellos oficiales, listas de nombres de vaqueros contratados. Todo estaba ahí, la prueba completa de la conspiración de Rentería. «Llévate solo lo necesario», susurró Elena. «Si se nota que falta todo, sospechará antes de que podamos usarlo». Abel eligió cuidadosamente el mapa principal, 2 cartas con firmas importantes, la lista de pagos. Lo suficiente para probar la conspiración. Lo demás lo dejó en su lugar, acomodado para que pareciera que nadie lo había tocado. Estaban a punto de salir cuando escucharon pasos afuera. Voces. Diego Mora y otro hombre. Abel sintió el corazón acelerarse. Si los encontraban ahí, todo estaría perdido. Tagua apagó la lámpara que Elena había encendido para ver mejor. La oscuridad los tragó. Los tres se quedaron inmóviles mientras los pasos se acercaban a la puerta del almacén. «¿Seguro de que viste luz?», decía Diego. «Creí verla, pero tal vez fue reflejo de la luna». Los pasos se detuvieron frente a la puerta. Abel pudo escuchar la respiración de Diego al otro lado de la madera. 1 segundo, 2, 3. Entonces los pasos se alejaron. «Debería revisar igual», insistió el otro hombre. «Mañana. Ahora necesito dormir. Mañana será un día largo». Esperaron 1 hora antes de moverse. Cuando finalmente salieron del almacén, el pueblo seguía durmiendo. Regresaron a la rabina con los documentos escondidos bajo la camisa de Abel. Nadie los vio. Nadie supo que la verdad había sido robada de las manos de quien la quería enterrada. Al día siguiente, San Telmo amaneció con tensión en el aire. La reunión estaba programada para el mediodía en la plaza. Diego había corrido la voz. Se tomarían medidas. El pueblo entero estaba convocado. Hasta los niños sabían que algo importante iba a pasar. Abel llegó a su oficina temprano. Diego ya estaba ahí, revisando rifles, preparando municiones. Cuando vio al sheriff, sonrió. «Hoy recuperamos el control, sheriff. Hoy San Telmo recordará quién manda». Abel no respondió. Simplemente se sentó en su escritorio y esperó. Al mediodía, la plaza estaba llena. Rentería había montado un pequeño estrado frente al almacén. Diego estaba a su lado, importante, con el rifle cruzado en el pecho. El pastor Salcedo abría la Biblia como quien desenvaina un arma. El pueblo esperaba, ansioso, queriendo sangre disfrazada de justicia. Rentería subió al estrado. Su voz era suave, controlada, persuasiva. «Amigos, vecinos, gente buena de San Telmo, nos hemos reunido porque enfrentamos una amenaza que pone en peligro nuestras familias, nuestras tierras, nuestro futuro. Pero también nos hemos reunido porque tengo buenas noticias. He estado en contacto con representantes del gobierno. Pronto vendrán a evaluar nuestras tierras, a traer progreso, a hacer de San Telmo un lugar próspero y seguro». La multitud murmuró aprobación. Rentería sonrió. «Pero para que ese progreso llegue, debemos mostrar que somos un pueblo fuerte, un pueblo que no tolera el desorden, un pueblo que miente».
La voz de Abel cortó el discurso como cuchillo. Todos se volvieron a mirarlo. El sheriff caminaba hacia el estrado con pasos firmes, sosteniendo una carpeta en las manos. Rentería palideció, pero mantuvo la compostura. «Sheriff McCord, ¿qué significa esto?» Abel subió al estrado sin pedir permiso. Abrió la carpeta y sacó el mapa. Lo mostró a la multitud. ¿Alguien reconoce esto? Es un mapa del arroyo. Pero no es un mapa cualquiera. Tiene marcas, líneas que dividen las tierras, números que indican precios. La multitud se agitó. Abel continuó sacando las cartas. Estas son correspondencias entre Esteban Rentería y un agente federal. En ellas se habla de tierras ociosas que pueden ser vendidas. Se mencionan pagos, contratos de suministro, todo a cambio de declarar que esas tierras no tienen dueño. «¡Mentiras!», gritó Rentería. «El sheriff ha perdido la razón». «¿Mentiras?». Abel sacó la lista de nombres. «Aquí están los nombres de los vaqueros que contrataste. Hombres que no tienen conexión entre sí. Hombres pagados para vigilar el arroyo y ahuyentar a cualquier apache que se acerque». «¿Por qué harías eso, Rentería? ¿Por qué necesitas que las tierras del arroyo parezcan abandonadas?». La multitud comenzaba a entender. Abel vio las miradas cambiar, la confusión volverse sospecha. Pero necesitaba más. Necesitaba el golpe final. «Y aquí», dijo sacando la nota arrugada que Elena había encontrado, «está tu propia letra, tu propia firma, instrucciones para ahuyentar apaches. ¿Por qué, Rentería? ¿Por qué necesitas que parezca que son una amenaza?». Rentería intentó agarrar los documentos, pero Abel los mantuvo fuera de su alcance. El comerciante perdió la compostura. «Esos papeles son privados, no tenías derecho». «Eran privados», corrigió Abel, «hasta que decidiste usar la seguridad del pueblo como excusa para tu codicia». Fue entonces cuando pasó lo que nadie esperaba. Un carro de mano que estaba mal amarrado se soltó con el viento. Rodó cuesta abajo por la pendiente de la plaza, ganando velocidad. La gente gritó. Abel, distraído con los documentos, no lo vio venir. Tagua surgió de entre la multitud. Su mano agarró el hombro de Abel y lo jaló hacia un lado justo cuando el carro pasaba rozando. El impulso lanzó a Tagua contra la pared del almacén. Se escuchó un golpe seco. ¡Sangre! Tagua se tocó el brazo y su mano salió roja. La plaza quedó en silencio. Abel miraba a Tagua, que se levantaba lentamente a pesar del dolor. El apache no dijo nada. No tenía que decirlo. Había salvado al hombre que lo había humillado. No por perdón, no por gratitud, simplemente porque era lo correcto. Elena apareció entonces, sosteniendo más papeles en las manos. Los había guardado por seguridad, sabiendo que Abel podría necesitar respaldo. Los extendió a la multitud. «Reconozcan la letra, reconozcan las firmas. Todo esto es real». Don Fernando García, el ganadero, se acercó a examinar los documentos. Era un hombre duro, pero no idiota. Sabía leer, sabía reconocer una conspiración cuando la veía. «Esto es verdad», dijo finalmente. «Rentería planeaba vendernos a todos». La multitud estalló. Algunos gritaban a Rentería, otros exigían explicaciones. Diego Mora, viendo que el viento cambiaba, bajó su rifle lentamente. No era tonto. Sabía cuando una causa estaba perdida. Rentería intentó huir. Corrió hacia su almacén, pero la multitud lo rodeó. Abel levantó la mano. «Nadie lo toca. Irá a juicio, como debe ser». Sacó las esposas de su cinturón y las cerró en las muñecas de Rentería. El comerciante, que siempre había sido poderoso, ahora parecía pequeño, vencido. Sus ojos buscaban aliados, pero no encontró ninguno. «Llevadlo a la celda», ordenó Abel a Diego. El ayudante obedeció sin discutir. Por primera vez desde que Abel lo conocía, Diego parecía inseguro, como si recién se diera cuenta de que había estado del lado equivocado.
Cuando la plaza se vació y el sol comenzó a ponerse, Abel se quitó la estrella del pecho. La sostuvo durante un momento, sintiendo su peso. Luego se la entregó a Diego. «¿Qué hace, sheriff?» «Ya no soy sheriff», respondió Abel. «Un sheriff protege la ley. Yo solo protegía mi miedo. Necesitas a alguien mejor que yo». Diego miró la estrella sin tomarla. «No soy mejor que usted». «Entonces conviértete en alguien mejor. Aprende de esto. Aprende que la autoridad sin conciencia es solo otra forma de violencia». Elena y Tagua se preparaban para partir. Ella había reunido sus pocas pertenencias. Tagua había vendado su brazo con tiras de tela limpia. Abel se acercó a ellos. «Elena, esto es para ti», dijo colocando unas monedas sobre la mesa. «Sueldo que nunca te pagaron. Y algo más para compensar lo que te hicimos». Elena las tomó sin palabras. No era mucho, pero era honesto. Abel miró a Tagua. «No sé cómo agradecerte». «No agradezcas», respondió Tagua, «solo aprende». Los dos se marcharon por el camino del arroyo, siguiendo la línea del agua que brillaba bajo la luz del atardecer. San Telmo quedó atrás, más pequeño que el desierto, pero tal vez un poco más honesto que antes. El pastor Salcedo bajó el tono de sus sermones. Las lavanderas consiguieron un pozo nuevo con protección, decisión tomada por ellos mismos sin esperar órdenes. El almacén siguió abierto, pero bajo supervisión, y las tierras del arroyo siguieron siendo de quien las había usado siempre. Abel se quedó en San Telmo, pero ya no como sheriff. Se encargó del mantenimiento del pozo, de reparar vallas, de trabajos que servían sin necesidad de autoridad. Descubrió que el trabajo honesto sana mejor que la culpa reprimida. Los representantes del gobierno llegaron tarde y encontraron una historia diferente a la que esperaban. No hubo ventas. No hubo contratos, solo un pueblo que había aprendido, con dolor, que la verdad no siempre llega fácil, pero siempre llega. Y cuando el polvo se asentó, quedó la imagen simple de dos viajeros al borde del arroyo, siguiendo la línea del agua como quien encuentra al fin un camino que tiene sentido. San Telmo, Nuevo México, 1872. Una historia sobre vergüenza, redención y el costo de la verdad.